Señor, te doy gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das, Señor, de abrir nuestros ojos, Señor, a un nuevo día. Gracias por tus bendiciones, tus misericordias, Señor, que se renuevan cada día sobre nuestra vida. Y gracias, Señor, porque podemos iniciar el día en tu presencia, Señor, porque podemos escudriñar tu palabra. Espíritu Santo, te pedimos que nos guíes a toda verdad, que nos instruyas, que nos guíes por tus caminos, Señor, que son caminos que nos conducen a la vida, Señor. Yo te ruego en esta mañana que tú seas con cada uno de los que estamos aquí, revelándonos tu palabra, Señor, mostrándonos cuál es tu voluntad para nosotros y enseñándonos, Señor, lo que tú deseas, Señor, desde el fondo de tu corazón para cada uno de nosotros, Señor, que podamos encontrarte a ti, Señor, en el escudriñar tu palabra, Señor, que podamos desarrollar una relación personal y profunda, Señor, contigo. Enséñanos, Señor, también quién eres tú, cuál es tu carácter, qué es lo que tú deseas de nosotros, Señor. Y ayúdanos también a ser obedientes a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, estamos entonces empezando con el principio número 2, que es el principio de la verdad o la palabra de Dios, ¿sí? Veíamos ayer ampliamente que la palabra de Dios, en primer lugar, es una carta de amor de Dios para cada uno de nosotros. Es una carta de amor donde Él se revela a nosotros, nos dice quién es, cuáles son sus cualidades, cuál es el propósito al crearnos, para qué estamos en esta tierra. Y también decíamos que es un mapa que nos va a guiar a lo largo de nuestra vida, ¿sí? La palabra de Dios dice desde el principio, aquí yo pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y no solamente nos pone, digamos, frente a esto, sino que además nos da una guía, ¿no? Y nos dice, elige la vida. Pero también nos dice cómo es que debemos elegir la vida y la bendición, ¿sí? Entonces es nuestra responsabilidad en ese sentido encontrar ese camino que Dios ha trazado para que nosotros podamos seguirle, ¿sí? Entender cuáles son los pasos que debemos dar en nuestra vida y también entender cómo es que en un momento dado, a pesar de que nosotros pues creemos en Dios, nuestras decisiones nos han llevado quizá por caminos equivocados y como consecuencia quizá hemos experimentado, ¿sí? Circunstancias pues que no necesariamente eran la voluntad de Dios. Y a veces, pues eso nos confunde, ¿no? A veces eso resulta en que, pues no nos cuadre como lo que estamos leyendo o lo que nos han dicho acerca del carácter de Dios, de quién es Él, de lo que Él quiere, con lo que vemos que ha resultado en nuestra vida. Y la palabra de Dios refleja una combinación muy bonita, equilibrada de la soberanía de Dios con la responsabilidad del hombre. Es decir, aunque Dios es soberano y Él tiene control sobre absolutamente todas las cosas, Él no usa ese control para manipularnos o para, pues, usarnos como títeres, ¿no? A quien maneja su voluntad, sino que Él le da al ser humano la posibilidad de tener libertad de movimiento, libertad de pensamiento, libertad de acción, pero en esa libertad, y muy probablemente todos hemos escuchado esta frase, que una
gran libertad conlleva también una gran responsabilidad. Entonces, en la medida que nosotros entendemos eso, pues vamos a ser más cuidadosos también en los pasos que vamos dando en la vida, sabiendo que nos pueden llevar ya sea por una de dos direcciones, ¿no? Lo que es la bendición o la maldición. Y somos plenamente responsables de las decisiones que tomamos y de las consecuencias que tenemos en nuestra vida, sea que conozcamos o no lo que dice la palabra de Dios. También este es otro pensamiento que probablemente hemos escuchado en la ley moderna, donde se dice que la ignorancia no nos exime de responsabilidad. Entonces podemos decir, pues es que yo no sabía, ¿ok? Pero el hecho de que ignoremos algo no quiere decir entonces que las consecuencias no van a venir a nuestra vida, ¿no? Y yo creo que más de uno lo hemos experimentado. Y pues insisto, el asunto es que nos hallamos como en un punto de decir, bueno, no me cuadra lo que estoy viviendo con lo que me han enseñado. Pues, probablemente es un buen punto para replantearnos si lo que sabemos y finalmente lo que hemos aplicado en nuestra vida corresponde con la verdad de Dios en su palabra, ¿sí? Pues a partir de esto que explicamos el día de ayer, establecimos que creemos la verdad de que la Biblia es la revelación de Dios sobre sí mismo para nosotros, eso es lo primero. Y número dos, que a través de ella manifiesta sus caminos para que nosotros le sigamos, para que nosotros lo podamos conocer y lo podamos honrar, ¿sí? Con nuestra obediencia. Después de esto, entonces, planteábamos la siguiente pregunta y pues les daba un ejemplo, ¿sí? De pues un grupo que en un momento dado se reúne para estudiar la palabra de Dios, pero donde surgen algunas preguntas que en resumen, ¿sí? Pueden ser, ¿es confiable la Biblia? ¿Es veraz lo que realmente dice la palabra de Dios? ¿Es lo que realmente Dios quería decirnos? ¿Sí? Y decíamos que, bueno, esto se convierte en algo de suma importancia, en algo trascendente para nosotros, porque si vamos nosotros a dejarnos guiar por la palabra de Dios, si es nuestro fundamento, pues necesitamos tener esa certeza. Si no, bueno, ¿qué ha ocurrido? No solamente con la gente que no conoce a Dios, ¿no? La gente que está inmersa en otras ideologías o en otras cosmovisiones y que lo que hacen es poner la Biblia al mismo nivel de cualquier otro libro, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué es distinta la Biblia de cualquier otro libro sagrado, por decirlo así, ¿no? Poníamos el ejemplo del Corán, el libro del Mormón, la traducción incluso se me fue ahorita el nombre de la traducción que utilizan los testigos de Jehová, que es la única traducción, perdón, es la traducción del Nuevo Mundo, que es la única que no corresponde, digamos, en un 100% con el resto de las traducciones. Entonces, entender, bueno, ¿por qué es que esta traducción es distinta? ¿Qué tiene de más? ¿Qué tiene de menos? Alguna vez que yo platicaba con una amiga que es testigo de Jehová, ella me decía, bueno, ¿y por qué crees que ahora sí que la tuya es la buena, ¿no? Que la que tú tienes es la correcta. Y si nosotros desconocemos todo esto, pues vamos incluso como cristianos a tener dudas acerca de la veracidad y de la confiabilidad de la palabra. Y entonces, si yo no confío realmente o si me parece que la Biblia, pues sí, Dios la escribió, Él la quiso revelar en algún momento, pero pues ya no es actual, ¿no? Entonces es cuando como cristianos decidimos como tomar unas partes de la Biblia y otras desecharlas, ¿no? O decidimos obedecer algunas cosas y creemos que otras están como a nuestra interpretación o finalmente son sugerencias de Dios, pero realmente Él
pues no quería que hiciéramos las cosas tal cual las está diciendo. Entonces llegamos a una serie de conclusiones que, bueno, finalmente vuelvo a insistir en el punto en el cual nosotros pues no vivimos conforme a lo que dice la palabra de Dios, también lo que pues podemos esperar es que no vamos a experimentar las bendiciones de Dios a plenitud como Él quiere derramarlas sobre nosotros, ¿no? Entonces, lo primero y más importante es que nosotros podamos definir si realmente, pues lo que nosotros leemos hoy tiene ese nivel de confiabilidad y es verdaderamente lo que Dios quiso decirnos, ¿sí? Entonces, para empezar a responder esto, que nos va a tomar pues varias clases y vamos a ir viendo varios argumentos que nos ayuden a entender esto, me gustaría empezar con una historia bíblica que se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 34. Y esta historia, no sé a cuántos de ustedes les resulte familiar o la hayan escuchado. Pero bueno, sabemos que el libro de Crónicas, así como el libro de Reyes, son relatos acerca del tiempo en el que Israel pues era gobernado por reyes. No siempre fue así. Recuerden que antes de los reyes hubo un periodo en el que Dios levantó jueces y pues previo a eso no tenían conocimiento o nunca habían sido gobernados como tal por un monarca humano, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Entonces, en este periodo que marca la Biblia y que además vemos que se da la separación entre los reinos, ¿sí? El reino del norte, que básicamente son 10 tribus, también se le conoce como Efraín, y el reino del sur, donde está prácticamente la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, ¿sí? También vemos que la Biblia va dando información relevante acerca de cada uno de los reyes que gobernaron, digamos, estas dos casas, vamos a decirlo así, estos dos reinos. Y algo que es muy interesante es darnos cuenta que el reino del norte es muy, muy, muy consistente, que todos los reyes, todos, sin excepción, fueron reyes que dice la palabra de Dios que hicieron lo malo delante de sus ojos. Y en el reino del sur, pues encontramos un grupo de reyes que efectivamente hicieron lo malo, pero hay un grupo también que buscaban el tener una relación con Dios, el restaurar la comunión con Él y en consecuencia sacar como todo el paganismo que de alguna manera se había introducido en el pueblo de Israel, ¿no? Entonces vamos a ver el día de hoy la historia de uno de estos reyes, que es uno de los, digamos, más predominantes en términos de lo que hizo, y es el rey Josías. Entonces, a mí me gustaría que leyéramos todo el capítulo para que entendamos la historia y de ahí vamos a ir rescatando algunas cosas que son importantes, ¿no? Entonces, Segunda de Crónicas 34, verso 1, dice, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. Entonces, lo primero que vemos aquí es que Josías fue uno de los reyes del sur, ¿sí? Y dice el verso 2, este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Entonces aquí también ya nos está dando otro dato importante. Es decir, este fue un rey justo, un rey
que buscaba, y fíjense, o sea, empezó a reinar muy, muy joven, tenía 8 años, era un niño. Sin embargo, desde su temprana edad, ¿sí? La palabra de Dios nos dice que fue un rey que buscaba agradar a Dios, que buscaba hacer lo recto delante de él, ¿sí? Sin embargo, ahorita nos vamos a dar cuenta, pues él empezó, digamos, haciendo lo recto de acuerdo a la instrucción probablemente que él había recibido. Cuando los reyes empezaban a gobernar tan jóvenes, muy probablemente era porque pues sus padres habían fallecido, ¿sí? Y entonces el sacerdocio jugaba un papel importante porque ellos eran quienes, pues digamos, asumían también la crianza o la instrucción de los reyes. Y bueno, vemos que en este caso, sí, vuelvo a insistir, a pesar de ser él un niño, pues tenía una guía que le permitía el hacer las cosas de acuerdo a como Dios lo había señalado. Sin embargo, y a pesar, vamos a decirlo así, de su buena intención delante de Dios, había algo que hacía falta. Vamos a seguir leyendo. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Recordemos que los lugares altos se refiere a los lugares de adoración pagana. Entonces, lo que él empezó fue justamente a destruir imágenes, a limpiar estos lugares de adoración pagana, ¿sí? Para que se pudiera adorar únicamente al Dios de Israel y de acuerdo a como él lo había indicado. Verso 4, y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. ¿Sí? Esto de alguna manera pues era una afrenta hacia quienes habían sido partícipes de la adoración pagana, ¿sí? Si recordamos aquí también hay un antecedente cuando Moisés sube por la Torá y que en el tiempo que él tarda en bajar, le piden al sacerdote que les haga un dios. Y ellos no dijeron, haznos un dios pagano, haznos un dios egipcio, no, ellos dijeron, haznos una imagen de Jehová. O sea, ellos aparentemente lo que estaban queriendo era adorar a Dios, pero algo que también tenemos que entender es que no es a nuestra manera ni son suficientes las buenas intenciones. Es importante que lo que nosotros hacemos sea a la manera de Dios. Entonces, la palabra de Dios dice que Aarón fundió oro y les hizo lo que nosotros conocemos como el famoso becerro de oro, ¿no? Entonces, el pueblo empezó a adorar, o parte del pueblo empezó a adorar a este becerro, y cuando Moisés baja del monte, dice que él se enoja tanto por lo que hizo el pueblo, que él arroja las tablas de piedra. Posteriormente, lo que él hace es mandar fundir ese ídolo, lo mezcla con agua y dice que lo da a beber a aquellos que habían participado de la adoración a este ídolo. Entonces, vemos aquí como ese paralelismo, ¿no? De cómo él manda fundir los ídolos, los desmenuza, dice, y esparce este polvo sobre los sepulcros de aquellos que habían ofrecido sacrificios, ¿no? Verso 5, quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén, ¿sí? Entonces vemos, insisto, que él tiene realmente una intención de adorar a Dios de acuerdo a sus leyes. Sin embargo, pues no estaba en conocimiento pleno de qué y cómo debía ser. Verso 6, lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí y en los lugares asolados alrededor. Ahora, aquí es interesante
porque algunas de estas ciudades ni siquiera eran parte del reino de Judá, o sea, del reino del sur. Sin embargo, digamos que él extendió hasta algunos lugares alrededor el limpiar para que se diera adoración a Dios. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, dice, volvió a Jerusalén. Recordemos que en Jerusalén es donde se encontraba el lugar del reinado, ¿no? La casa del rey, vamos a decir. Pero vamos a poner mucha atención a partir del verso 8. Dice, a los 18 años de su reinado, es decir, aquí ya él tenía 26 años, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Entonces, esto nos habla de que en principio si había que repararla, es que también había como cierto abandono, cierta destrucción de la casa de Dios. Vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín, y de todo el remanente de Israel, de todo Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén. Y lo entregaron en manos de los que hacían la obra, que eran mayordomos en la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová, para reparar y restaurar el templo. Daban asimismo a los carpinteros y canteros para que comprasen piedra de cantería y madera para los armazones y para la entabladura de los edificios que habían destruido los reyes de Judá. O sea, si se dan cuenta, aquí la destrucción del templo había sido en parte responsabilidad de algunos reyes de Judá que seguramente habían buscado la adoración a dioses paganos, ¿sí? Y vemos que en continuas ocasiones a lo largo de la palabra de Dios, incluso se utilizaba el templo de Dios para adoración a dioses paganos. Y entonces en esas prácticas que llevaban a cabo, ¿sí? Pues implicaba también destrucción. Entonces es muy probable que eso es a lo que se refiere aquí la palabra de Dios. Y estos hombres, dice verso 12, procedían con fidelidad en la obra, y eran sus mayordomos Jaat y Abdías, levitas de los hijos de Merari y Zacarías, y Mesulam de los hijos de Coat, para que activasen la obra, y de los levitas todos los entendidos en instrumentos de música. También velaban sobre los cargadores y eran mayordomos de los que se ocupaban en cualquier clase de obra, y de los levitas había escribas, gobernadores y porteros. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías, este verso es muy importante, verso 14, halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Entonces, hago aquí un paréntesis. Lo primero es que este libro de la ley se había extraviado hacía muchos años, ¿sí? Por lo menos vemos que son 18 años los que lleva de reinado el rey Josías, más los que previamente habían estado otros reyes, y este libro había estado extraviado, ¿sí? El libro de la ley que Dios había dado por medio de Moisés. Y dando cuenta Hilcías, dijo al escriba Safán, yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán. Y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto, diciendo, tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en mano de los encargados y en mano de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán en él delante del rey. Voy a hacer aquí otra pausa. Algo que hemos mencionado es que dentro de la Biblia, pues hay porciones, grandes porciones,
que son históricas, ¿sí? Que hacen referencia a hechos que ya ocurrieron, así como también hay partes proféticas. Pero al estudiar la palabra de Dios, algo que a mí me gusta hacer no es simplemente tomar como lo histórico y decir, ah, pues qué padre, esto ocurrió y ya, sino el entender cómo esto tiene una aplicación a nuestra vida. Entonces, lo primero que vemos es a un rey que está buscando agradar a Dios, ¿sí? Es algo que ocurre, digamos, en la vida de algunas personas cuando nos acercamos a Cristo, cuando nos arrepentimos y le pedimos que venga a ser Señor y Salvador de nuestra vida, ¿sí? Lo que estamos buscando, digamos, es agradar a Dios, es poner en orden nuestra vida. Y muy probablemente va a haber muchas cosas que nosotros no sepamos en ese punto, apenas estamos empezando y tenemos el deseo y la intención, ¿sí?, de agradar a Dios. Lo primero que vemos que hace, ¿sí? Este rey, y que insisto, voy a ir haciendo el paralelismo con nosotros, es quemar todos los altares de Baal y sacar toda la adoración idolátrica. Entonces, esto, ¿cómo lo entendemos nosotros? Que en la medida que nosotros vamos sabiendo o identificando cuáles cosas en nuestra vida se refieren a adoración pagana, a ritos idolátricos que están ofendiendo al Señor, pues lo primero es que nosotros debemos sacar ese tipo de cosas de nuestra vida, ¿no? Y pues implica muchísimo, pero se refiere, vamos a decirlo así, a llevar a cabo una limpieza. Nosotros no podemos pretender empezar a reconstruir el templo, que recordemos que ya en el Nuevo Testamento, cuando la palabra de Dios se refiere al templo, dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, ¿sí? Tiene que haber una reconstrucción porque nuestra vida seguramente está hecha a pedazos a causa, pues, de tantas cosas que hemos vivido fuera de la voluntad de Dios y las consecuencias que hemos enfrentado, ¿sí? Entonces, en el momento, vuelvo a repetir, de conocer al Señor, lo primero que debemos hacer es limpiar nuestra vida de paganismo, ¿sí? Para poder entonces reconstruir nuestro templo, ¿sí? Ahora, parte de esta reconstrucción implica también el descubrir o el encontrar la Torá, porque aquí cuando la palabra de Dios habla acerca de la ley de Jehová, la palabra que se utiliza es la Torá. Y la Torá no es solamente ley, sí, la traducción de esta palabra va más allá, habla de instrucciones, de lo que Dios quiere que nosotros aprendamos a obedecer, la forma en la que debemos aprender a vivir, ¿sí? Pero vuelvo a insistir, muchas veces ocurre que nos convertimos, tenemos toda buena intención, pero quizá nuestro acercamiento con la palabra de Dios no es el más adecuado, quizá ni siquiera hemos leído por años la Biblia, ¿sí? Y es como un paralelo a lo que está ocurriendo aquí, o sea, hay un anhelo en nuestro corazón de agradar y de seguir a Dios, pero no sabemos a veces ni por dónde empezar. Entonces, lo que les quiero decir es, debemos empezar, sí, por la Torá, por la instrucción de Dios, ¿sí? Entonces, quizá hemos sido, voy a decirlo así, cristianos por años, pero hace también mucho tiempo que no conocemos ni siquiera la palabra de Dios, que no sabemos cuál es su instrucción. Entonces, en ese sentido, pues la invitación es a que empecemos nuevamente a escudriñar la palabra, a que no busquemos únicamente aprender por lo que nos dicen en la iglesia, por las conferencias que escucho, que la verdad es que hoy también es un riesgo. La palabra de Dios nos advierte y a mí me sorprende en los devocionales que hemos estado haciendo aquí en la congregación los últimos 3 meses. Ha sido tan consistente la palabra de Dios en que debemos ser cuidadosos de falsas doctrinas, de falsos profetas, de falsos cristos. Y hoy lo que vemos que abunda es eso. Tanta gente, de verdad, es una tristeza que se levanta a hablar en nombre de Dios y a profetizar cosas que no ocurren. Y de veras es una tristeza. Y a veces nosotros nos dejamos llevar por sensacionalismos, por cosas que pues nos suena que pueden ser correctas,
Pero lo triste es que nosotros no contrastemos eso que escuchamos contra la palabra de Dios, ¿no? Entonces, esa sería pues la invitación. Voy a continuar leyendo. En el verso 19, cuando dice que, bueno, el 18 dice, el sacerdote Hilcías me dio un libro y leyó Safán en él delante del rey. Verso 19. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Recordemos aquí que el rasgar los vestidos era un símbolo de duelo, un símbolo de un dolor profundo. Entonces la pregunta es, ¿por qué rasgó sus vestidos el rey? Vamos a seguir leyendo. Y mandó a Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo, andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová, para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Si tú eres de las personas que subraya la Biblia, creo que este es un verso muy importante de ser resaltado. Si prefieres anotarlo en algún punto, anótalo y apréndetelo. O sea, algo que tenemos que entender y explicamos también acerca del carácter de Dios es que la ira del Señor es justa porque la ira de Dios se manifiesta en contra del pecado, en contra de la maldad del hombre. Entonces aquí lo que está reconociendo Josías es, pues la ira de Dios ha caído sobre nosotros, sobre el pueblo de Dios, a causa de que nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová. ¿Sí? Entonces, esta es la parte de reconocer nuestra responsabilidad. A veces, vuelvo a insistir, cuando estamos viviendo circunstancias difíciles, es más fácil volcarnos en contra de Dios y culparlo y decirle, ¿por qué me estás haciendo esto? Que asumir nuestra responsabilidad y entender que probablemente nuestra vida no ha reflejado la obediencia plena a Dios y que simplemente lo que estamos viviendo es consecuencia de nuestra desobediencia. ¿De acuerdo? Entonces, es bien importante que entendamos este verso. Dice, no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Verso 22. Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Arjas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. Y ella respondió, Jehová Dios de Israel ha dicho así, decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová, he aquí, yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él, todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. ¿Contra qué estaba manifestando ira Jehová? Sí, estudiamos un poquito respecto a esto cuando vimos acerca pues, de las fiestas paganas. Decíamos cómo todo surgió de Babel, ¿sí? Estamos hablando aproximadamente de unos 2000, 3000 años antes de Cristo, ¿sí? Que surgen todas las religiones y todas las abominaciones. Y una constante que vemos en todos los dioses que salen de esta cultura babilónica es que lo que se hacía eran sacrificios humanos, sacrificios de doncellas, se llevaban a cabo orgías y todo tipo de prácticas y rituales que implicaban impureza sexual. Ya entendimos por qué esto no le agrada a Dios. Es totalmente opuesto a su carácter. Sacrificios de niños, ¿sí? La palabra de Dios dice que pasaban a los hijos por las llamas. Sí, imagínense cómo Dios no iba a estar enojado y perdón, pero a veces nos creemos nosotros como más buenos que Dios y decimos, no, ¿cómo Dios se puede enojar? Bueno,
¿cuál sería nuestra reacción al ver que hay un grupo de personas y pueblos enteros sacrificando gente? De veras, es algo terrible, y si a nosotros nos puede causar indignación, pues imagínense a Dios. O sea, es terrible lo que hacían, ¿sí? Nosotros leemos, por ejemplo, también acerca cuando traen el sacrificio delante de Baal, los profetas de Baal, ¿sí? Esa es una historia muy interesante cuando Dios manda fuego del cielo al clamor de Elías, y lo que dice la palabra de Dios es que los profetas de Baal, cuando estaban haciendo su ritual, parte de lo que hacían era tasajear su cuerpo, sacarse sangre. ¿Ustedes creen que todo eso es algo agradable? Todo eso, por supuesto que era abominación delante de Dios. Él estaba indignado acerca de todo esto que hacía su propio pueblo cuando él les había dado indicaciones precisas acerca de la forma en que debían adorarle, y que básicamente la forma de adorar a Dios estaba relacionado con santidad. Sí. Sigo leyendo. Verso 26 dice: mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí, fíjense lo que le dice: yo te recogeré con tus padres, y serás recogido en tu sepulcro en paz. Y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. ¿Saben que a veces la respuesta de misericordia de parte de Dios es tomar nuestra vida, es quitarnos la vida de este mundo para no ver maldad? ¿Se habían dado cuenta de eso? Y a veces nosotros somos tan rápidos en ejercer juicio, ¿no? Ahora, en medio de esta tragedia que está pasando de la pandemia y que tantos hombres de Dios también han sido levantados, es bien triste escuchar que personas se levantan y dicen: sí, seguramente andaba en pecado. ¿Quiénes somos nosotros para determinar lo que sea? Y yo digo, ¿no será que Dios está guardando a sus escogidos de ver el juicio que viene sobre la tierra? Dios es un Dios de misericordia, y a nosotros nos cuesta mucho trabajo entender esa parte. Pero fíjense la promesa que le está haciendo aquí Dios al rey Josías. Sí, algo que también debemos aprender con esto que acabamos de leer es que cuando nosotros verdaderamente nos arrepentimos y venimos delante de Dios en una actitud correcta de decirle: ¿sabes qué, Señor? Tienes razón. He estado lejos de ti, he hecho lo que me da la gana. Y estoy consciente que lo que estoy viviendo es solamente el resultado de mis malas decisiones. No puedo culparte a ti por lo que estoy viviendo, pero te pido que me perdones. Quiero cambiar la forma de vivir. ¿Sabes? Dios siempre está atento a escucharnos cuando nos humillamos delante de Él, cuando reconocemos que hemos hecho mal y cuando estamos dispuestos a rectificar nuestra vida. ¿Sí? Verso 29. Dice: entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, incluyendo niños.
Fíjense lo que dice. Y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar, ¿qué? Sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. E hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Y quitó Josías las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová el Dios de sus padres todo el tiempo que él vivió. ¿Sí? ¿Se dan cuenta la importancia que implica para Dios el preservar su palabra para que nosotros le conozcamos? Se dan cuenta también el impacto de todo un pueblo, el pueblo de Dios, viviendo durante años y años sin tener conocimiento de la instrucción de Dios, las consecuencias que eso trajo. Solamente quiero leer los primeros versos del del capítulo 35. Vean lo que dice. Josías celebró la Pascua a Jehová en Jerusalén y sacrificaron la Pascua los 14 días del mes primero, que era cuando estaba indicado, los 14 días del mes de Nisán. Y puso también a los sacerdotes en sus oficios y los confirmó en el ministerio de la casa de Jehová. Y dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel y que estaban dedicados a Jehová: poned el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David. ¿Eso qué quiere decir? Que el arca ni siquiera estaba en el templo. La habían sacado para que no la carguéis más, dice, sobre los hombros. Ahora servid a Jehová vuestro Dios y a su pueblo Israel. Preparaos según las familias de vuestros padres por vuestros turnos, como lo ordenaron David, rey de Israel, y Salomón, su hijo. Vean todo lo que encontró escrito, y además no solamente lo leyó, sino que además instruyó para que se siguieran las cosas que estaban escritas en el libro de la ley. Estad en el santuario según la distribución de las familias de vuestros hermanos, los hijos del pueblo, y según la distribución de la familia de los levitas. ¿Qué quiere decir? Que ni siquiera los levitas estaban sirviendo en el templo como había sido ordenado. Sacrificad luego la Pascua, y después de santificaros, preparad a vuestros hermanos para que hagan conforme a la palabra de Jehová dada por medio de Moisés. Y dio el rey Josías a los del pueblo ovejas, corderos y cabritos de los rebaños, en número de 30,000 y 3,000 bueyes, todo para la Pascua, para todos los que se hallaron presentes, esto de la hacienda del rey. O sea, lo que hizo aquí el rey fue dar ofrenda para que se presentara delante de Dios. Voy a avanzar todo esto, ya ustedes les invito a que lean todo el capítulo 35, pero fíjense lo que dice los últimos dos versos. Verso 18 dice: nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel, desde los días de Samuel el profeta. Ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la que celebró el rey Josías, con los sacerdotes y levitas y todo Judá e Israel, los que se hallaron allí juntamente con los moradores de Jerusalén. Esta Pascua fue celebrada en el año 18 del rey Josías. Entonces, parte también de lo que vemos que él restauró fue las fiestas ordenadas por Dios
para que se llevaran a cabo. Dios había dado la orden de que sus fiestas debían ser celebradas a perpetuidad. Y sin embargo, le pasó al pueblo de Israel como nos pasa a nosotros. En lugar de conocer a Dios, en lugar de conocer lo que Él quiere de nosotros, conocemos más los ritos paganos, celebramos otro tipo de cosas. Sí. Si nos damos cuenta entonces, el conocer la palabra de Dios y el saber que verdaderamente lo que Dios nos habla y lo que Él quiere de nosotros lo revela por medio de su palabra es de vital importancia. Sí. La historia de este rey, del rey Josías, enfatiza lo peligroso que es si perdemos de vista la palabra de Dios y lo peligroso que sería si se perdiera de manera definitiva la palabra de Dios, si fuera distorsionada, alterada o malinterpretada incluso a través de copias inexactas. Antes de tener la palabra escrita, Dios se revelaba en la carne y hablaba directamente con Moisés, con Abraham, con los profetas. Incluso Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2 nos dice que Dios se reveló a nosotros por medio de su Hijo, de Jesucristo. Vamos a leerlo. Dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Las revelaciones de Dios han sido grabadas de forma escrita y preservadas en las páginas de la Biblia. Si los hechos, los eventos no hubieran sido grabados cuidadosamente y con verdad, entonces la Biblia que tenemos hoy en día sería un reflejo distorsionado de la naturaleza y el carácter de Dios. ¿Se imaginan qué peligro? Así que el conocer a Dios y vivir en relación con Él dependen de que nosotros recibamos y poseamos una revelación clara y exacta acerca de Dios. A menos que la Biblia sea confiable, no tenemos seguridad de que las enseñanzas que seguimos y obedecemos son verdaderas. Vamos a imaginar por un momento que en lugar de que Dios le diera 10 mandamientos a Moisés, le hubiera dado 15. Y quizá algún escriba por ahí se le ocurrió eliminar 5 mandamientos. Por lo menos tendríamos un cuadro incompleto acerca de cómo es Dios, lo que Él requiere de nosotros. Y por lo menos, como reconoció Josías, estaríamos llamando al desastre, invitando a maldiciones, confusión y desilusión en todo lo que hacemos. Vamos a ver lo que dice Deuteronomio 28:20. No sé si algunos de ustedes ya leyeron el capítulo de Deuteronomio 28 completo, si no, les invito a que lo hagan. 28:20 dice, y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. ¿De quién está hablando? Vamos a ver el verso 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Sí? Nosotros podemos pensar que podemos burlar a Dios, que podemos vivir la vida como queramos y que nada va a pasar.
Y quizá de pronto podamos hasta estar gozando la bendición de Dios y decir, pues yo estoy muy bien, entonces Dios debe estar de acuerdo en la forma en la que vivo. No nos engañemos. La palabra de Dios dice que Él no puede ser burlado. Y lo que dice después es todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Sí? Si esperamos gozar de los beneficios de conocer a Dios, debemos estar seguros de que tenemos una Biblia que representa con exactitud lo que Dios inspiró a la gente que escribiera en su lugar, ¿sí? Porque si la palabra de Dios no fue grabada con exactitud y dada a nosotros, entonces nosotros y nuestros hijos, tal como Josías y la nación de Judá, seremos engañados en nuestros esfuerzos de conocer a Dios y seremos expuestos a maldiciones, confusión y destrucción. Con esto lo que quiero que vean es cuál es la importancia de conocer a Dios. Entonces ya no se trata únicamente de, pues tengo que leer por cumplir, bueno, no importa si no leo, total, escucho conferencias en internet, estoy recibiendo una enseñanza. No se conformen, cuestionen, indaguen, conozcan a Dios de manera personal. Lo que está en juego es nuestra vida, la vida de nuestros hijos. Sí. Solamente tomamos el día de hoy un ejemplo de lo que dice la palabra de Dios, de lo que ocurriría si no tuviéramos acceso a la palabra de Dios. Ahora, ¿se han preguntado por qué a lo largo de la historia la Biblia ha sido tan atacada, tan cuestionada? Han querido destruirla, han querido borrarla. Han querido manipularla. Y sin embargo, Dios la ha preservado. Sí. La palabra de Dios dice que todo, el cielo y la tierra, dice, pasarán. Pero mis palabras, dice la palabra de Dios, no pasarán. Sí. Lucas 16:17 dice, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra a que se frustre una tilde. Aquí, cuando habla tilde, se refiere en el hebreo a la letra yod. La letra yod es la letra más pequeñita de todo el alefato hebreo y es solamente como una apóstrofe. Entonces dice, es más fácil, ¿sí?, que pase el cielo y la tierra a que se frustre una sola letra de la ley. Mateo 5:18 dice, porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una het, ni una tilde, yod, pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Dense cuenta, ¿sí?, de la forma, de la autoridad con la que habla la palabra de Dios. No va a pasar mi palabra hasta que todo se haya cumplido. Insisto, a pesar de tantos esfuerzos por desaparecer la palabra, resulta que es el libro más traducido y es el libro más leído en la historia de la humanidad.
Sí. Vamos a dejar hasta aquí. No sé si alguien quiera, hacer algún comentario o tenga alguna pregunta.